tratando de ser lo más empático posible. Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda el mensaje y contarle un poco cómo nació la idea de predicarlo. Justamente fue por el proyecto Anclados. Me encontré con algunos detalles en el libro de Levítico, y para que se entienda bien, cuando hablamos de la ley, Levítico definitivamente es un libro que tiene que ver con las leyes de Dios. Nosotros entendemos que la ley era el maestro que te iba a llevar a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque la finalidad o el fin de la ley es Cristo. Entonces tiene algunos pasajes que son como, uno diría, que extraño los pasajes donde hay que chorrear sangre. El pecado era cubierto con el derramamiento de sangre de corderos, de chivos, de becerros, y de acuerdo al tipo de pecado era como se daba esta instrucción. Entonces la ley estaba imponiéndose para decir cómo pedir perdón. Si la ley es un maestro, ¿cierto? Y es una sombra, todo lo que era lo de los machos cabríos y etcétera, era una sombra, una figura de lo perfecto que iba a venir después. Quiere decir que nosotros deberíamos tomar ejemplos de allí y actualizarlos ahora en Cristo, porque siempre todo apuntó para allá, ¿ya? Saber cómo pedir perdón es un arte que le hace falta a la humanidad. Hoy día no se practica mucho ese pedir perdón como con compromiso. Ya bástate mi gracia, más o menos en la cultura de hoy, bástate mi gracia con que te pida perdón. Pero el saber pedir perdón a Dios es un arte que Él nos enseña a través de su palabra, y me encontré con un tipo de pecado. Quería hacer la diferencia entre la ley que te va a llevar a Cristo y que nuestro norte siempre tiene que ser el Señor, Jesucristo, el Señor. Pero cuando hablamos de cómo es que el Señor nos viene relatando de una manera tan pedagógica, cómo Él quiere relacionarse con nosotros, cómo enseñarnos a tener una relación que sea sana. Incluso si la practicáramos entre nosotros mismos nos iría bastante bien. Así que saber cómo acercarse al Señor es vital. Hoy estoy esperando un poco que cese que me regalen un poquito de atención. Gracias. Entonces, saber acercarse al Señor es vital para el desarrollo de una relación que sea sana con Él y también que sea sana entre los demás, entre nosotros. Una de las varias aristas que me encontré en el proyecto Anclados, cuando estábamos leyendo Levítico, en el capítulo 4 y 5, es bien rara la figura, ¿no? Quienes lo lean y para que puedan entender lo que estoy tratando de graficarles, les recomiendo leerlo con estos como códigos que ojalá les sirvan. Si usted lo lee así, simplemente se va a encontrar con algo bien raro. Cuando la gente había pecado, había que ponerle las manos encima del animal que iba a imputársele el pecado en el fondo, después tenían que degollarlo, después de degollarlo, el sacerdote tenía que, de acuerdo al tipo de ofrenda y pecado que estaban tratando con Dios, él tenía que esparcir la sangre 7 veces en un lugar. Hermano, era una locura. Si lo trajéramos al día de hoy, nosotros tendríamos un matadero gigante allá afuera. Los detalles no los había pensado, ¿eh? Pero si a menudo estaba la gente pidiendo perdón, si a menudo tenían que venir ofrendas de gratitud, ofrendas para pedir perdón, ofrendas por causa de la paz, ofrendas, etcétera, etcétera, imagínate cuántas veces la sangre que tenía que ser rociada en el lugar apartado para ello, como unas paredes que estaban permanentemente rociadas de sangre,
Suena romántico, ¿verdad? Pero te imaginas el olor. A no ser que Dios esté haciendo una obra sobrenatural y esté sacándole al proceso natural de descomposición de esa sangre que está renovándose, yo no sé, diariamente, por lo menos, ya, pero digamos semanalmente. No estamos hablando solo de las fiestas solemnes como el día de la expiación, sino que si hubiere pecado tal persona, dice, tráiganme este tipo de ofrendas y al final, para que nos lleguemos a un puerto que lo haga entendible, finalmente todo eso estaba prefigurando a Cristo, ¿no? Cómo es que el derramamiento de la sangre de Cristo iba a ser la que limpia de pecado, aquella que tiene la capacidad de ser en algún momento determinado. Él es el Cordero de la expiación, pero también Él es la ofrenda que estaba prefigurándose en toda esta idea de cómo Él iba a otorgar un perdón completo y cómo es que nosotros, pienso, hoy nos puede beneficiar si tomamos ejemplos del antiguo pacto y le ponemos cumplimiento en Cristo Jesús ahora, y que eso nos ayude también, porque si la ley era un maestro para enseñarnos a relacionarnos bien con Dios, entonces me encontré con un tipo de pecado. No estoy diciendo, y que no, lo más importante, lo que quería decir delante, no es el pecado. La centralidad del mensaje no debe quedar focalizada en el pecado, sino en Cristo Jesús. Él le dio solución al pecado. Pero me di cuenta que es muy probable que un tipo de pecado nosotros no lo estemos manejando en nuestros conceptos de cómo nos relacionamos con Dios, y entonces es probable que tengamos cuentas pendientes con Dios, con los demás, y no tenemos idea de que somos culpables. Aún con Salvador y todo. Porque el Señor es Salvador, Él perdona, pero hay que pedirle perdón, hay que acudir a Él para poder, en el fondo, favorecerse de la gracia que Él dio al regalar su vida, al pagar, al tomar Él el lugar de los pecadores, pagar el precio, la muerte, etc. Busque en Levítico, me parece que el capítulo 4, no lo anoté, por eso no me acuerdo, pero si no es el 4 es el 5. Inicia así el relato. El Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder cuando aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Así que empecé a encontrar que hay una tipología, una tipificación de pecados que tienen distintas implicancias. Por ejemplo, dice la Escritura que si el sumo sacerdote peca, es decir, si la persona que está representando al Señor, en este caso el líder, ¿cierto?, es el que peca, dice que esa culpa tiene que ser expiada en el fondo con todos los derramamientos de sangre inocente, etcétera, etcétera. Pero está diciendo que la implicancia del pecado de un sumo sacerdote hace que toda la comunidad esté enferma. ¿Qué le parece? No sé si usted ha estado en lugares donde hay repetitivos tipos de pecados sexuales, sobre todo. Nunca me olvido del testimonio que nos contaba un pastor amigo. Él llegó a un lugar donde el pastor fue muy ungido y era usado por Dios en la liberación y en los milagros. Tenía un ministerio muy emergente, potente, pero en el paso del tiempo el pastor se empezó a pervertir en el camino. Empezó a querer dar solo consejería a mujeres en la oficina y lo practicaba permanentemente. Les espero. Llegó el momento en que
este pastor tenía una congregación de por lo menos 600 personas. Mucha gente lo seguía, pero se empezaron a ver cosas raras. Y lo extraño era que se empezó a repetir un patrón dentro de la comunidad, empezó a haber mucho adulterio. Adulterio, relaciones sexuales perversas, iniquidades de ese tipo, y no se encontraba el porqué. Que de pronto, después ya de muchísima sinvergüenzura, en una oportunidad el pastor está predicando y una mujer que estaba de visita se manifestó un espíritu, porque recuerden que era el ministerio que tenía el pastor, el de la liberación, el de mover los espíritus, ese tipo de ministerios que ellos hablan del diezmo, y igual los endemoniados salen pillados, ¿cierto? Porque es lo que fluye desde ellos, es la esencia que Dios les ha regalado para que manifiesten. Pero se para una mujer que era desconocida y se tiró encima de él y públicamente le dijo: tú no tienes autoridad para hablar de santidad cuando a ti te gusta esto. Y la mujer se sacó la ropa en el culto. Esto ocurrió aquí en Santiago, ¿eh? Se sacó la ropa en el culto y se tiró encima del pastor. ¿Qué te parece? Fuertísimo. Dice el Señor: si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa, mira, todos son culpables. Dice mancha de culpa, toda la comunidad. Entonces, lo diríamos hoy día con otra jerga a lo mejor. Las puertas que abre el pecado de un líder podría hacer que empiecen a tener problemas de ese tipo la misma comunidad. Qué rabia, qué ganas de encontrar esos líderes corruptos, ¿no? Pero Dios no lo trata así. Eso fue lo que me voló la cabeza en Levítico. Porque dice, incluso cuando habla de algunos pecados que son involuntarios o son inconscientes, las faltas inconscientes, dice el Señor, vamos a tener que esperar que le caiga la teja al hermano, al pastor, al líder que tiene atada a la iglesia por causa de su pecado, que lo hace culpable, pero él no tiene idea, no es consciente de ese pecado. Así que tenemos una primera arista aquí, con una de las más delicadas encontré yo, cuando el sumo sacerdote peca y hace que toda la comunidad esté enferma y con culpa delante del Señor, ¿ya? Entonces me puse a preguntar, obviamente, la tremenda implicancia que tiene liderar y servir de cabeza en un ministerio, cualquiera sea, especialmente mi persona en el caso de aquí. Pero si tú estás a cargo de una persona, si tú estás a cargo de dos personas, eres tremendamente responsable, porque puede que tu culpa termine contaminando a todos los demás. Si el sumo sacerdote peca, entonces la culpa de toda la comunidad la tiene que afrontar toda la comunidad. ¿Cómo lo hacían? Traían un sacrificio, etcétera. Pero trayéndolo a nuestra realidad, me pensaba en lo siguiente. Hace tiempo que no nos cuestionamos cómo estamos congregacionalmente delante del Señor. Hace tiempo que no nos presentamos delante del Señor preguntándole a Él cuáles son nuestras culpas, Señor, de las cuales no estamos conscientes y de las que, si estamos conscientes, nos vamos a hacer cargo colectivamente, porque el pecado de uno terminó contaminándolos a todos. En este caso, ese es un caso. Otro texto dice: si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. La versión que estoy leyendo es la NTV, la que estoy siguiendo, que me ayuda mucho, la aplicación que tiene como una dramatización de la Biblia. Entonces uno va leyendo y escuchando el relato, te queda más, ya, además que ayuda, pero particularmente esta versión lo dice tal cual. Dice: si toda la comunidad israelita peca
al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello. O sea, no es problema nuestro, ¿verdad? Porque nosotros estamos conscientes de todo. Nuestra congregación no tendría que pasar por un examen de ese tipo porque no somos culpables de nada. O sea, yo no sé por qué no funcionan las cosas de repente, pero en cuanto a mí respecta, dice el Señor que aunque no lo sepas, igual eres culpable. Los pecados que no conoce o que no conocemos o que no reconocemos que están presentes en nosotros, no porque no esté en nuestra conciencia, significa que nos libera de la culpa. Somos culpables, pero el Señor se proveyó de un sacrificio. El Señor se proveyó de un cordero inocente para que sangrara en nuestro lugar, para que esa sangre nos coberturara, nos diera el perdón y nos declare justos delante del Señor. Pero hay pecados, se les llama en este contexto el pecado del hierro. Yo antes pensaba, bueno, el pecado que se genera inconscientemente, como que Dios seguramente lo pasa por alto. El Señor dice, no, eres culpable, pero te he provisto de la manera de cómo salir de allí. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado. ¡Wow! Qué terrible, ¿no? Esto de cuando te cae el 20, cuando te cae el tejo recién, decir, estoy mal. Estoy mal delante del Señor, o hay algo que me tiene con tropiezos en la relación con Él. Pero aún así me llama la atención cómo es que Dios espera, dice, en cuanto ellos se den cuenta. Y me preguntaba yo, ¿cómo nos podríamos dar cuenta nosotros? Si no tenemos acceso, actitud, para preguntarle al Señor, para correr el riesgo de preguntarle al Señor, si es que hay algo en lo que yo estoy teniendo culpa, que no le he dado solución correctamente en Cristo Jesús. Quiero terminar con el último, dice, si uno de los líderes, ya hablé un poco, pero otro texto dice, si alguien de la gente común, ya del pueblo, peca, al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto, pondrá las manos sobre ello, lo degollará, derramará la sangre, etc. Y todo lo que prefiguraba el sacrificio, lo que le iba a costar a Cristo, ¿cierto? Pagar para nuestra libertad, para nuestro perdón. Y esta es la conclusión con la cual me gustaría terminar en el día de hoy, porque dice, si alguno de la gente común, ya, todos nosotros, si nosotros quisiéramos encontrar un sumo sacerdote aquí, es Cristo, el sumo sacerdote. Y quiero decirte lo siguiente, Él dice que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Así es que si nosotros quisiéramos excluirnos de la responsabilidad de que solo los pastores o solo los que tienen un ministerio tienen la responsabilidad, la identidad en Cristo Jesús nos hace responsables, porque todos somos sacerdotes, todos somos intercesores, todos somos en algún momento alguien que está entre la relación de Dios y una persona, todos somos los predicadores y en algún instante los que tenemos que interceder. Así es que no podríamos decirme la fe, la del sumo sacerdote no me cae, te compete en Cristo Jesús, las cosas cambiaron. Todos somos un reino de sacerdotes. O, como dice otra versión, reyes y sacerdotes. Pero bueno, si alguien del pueblo, dice, peca y no sabe, no ha caído en cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar una ofrenda. Entonces yo me ponía a pensar, chilenos como somos suspicaces, es muy probable que al lado tuyo, ahora mismo, esté sentado alguien que peca.
Es muy probable. De hecho, la Biblia dice que lo menos probable es que no peque, ¿ya? Pero al lado tuyo hay un pecador. Y sucede que nos ocurre que a veces nosotros nos damos cuenta cuál es el pecado del hermano. Y decimos, la iglesia estaría mucho mejor si el hermano arreglara su problemita de pecado. Así. Todo. Porque no se ha dado cuenta, pero él está pecando. Y hasta es probable que tenga razón. Pero ¿cómo lo trata Dios? ¿Cómo enseña el Señor? Dice, pero cuando se dé cuenta. Así que en términos de nuestras faltas por yerros delante del Señor, lo único que tenemos que practicar es que la presencia del Espíritu de Dios, que convence de juicio, justicia y pecado, nos regale el honor de ser convencidos de algo que nosotros en nuestra vida consciente no estamos. Porque qué terrible pensar que estoy desarrollando una tremenda relación con Dios y tengo un montón de inconclusiones, tengo un montón de cosas o actitudes o hechos de los cuales soy culpable. Es terrible, hermano. ¿Qué ejemplo pondría? Voy a poner uno muy burdo. Como cuando alguien está comiendo en el almuerzo y le quedó el perejil en el diente. Se ríe, lo está pasando estupendo, pero todo el mundo alrededor está mirando que hace el ridículo. Y a veces el perejil en el diente es un pecado que el que menos que lo ve, como el mal aliento. El último en enterarse que tiene mal aliento es el que lo tiene. Todos los demás ya saben. El pecado por yerro tiene esta característica, el pecado de no ser consciente de que he pecado. El pecado por yerro tiene un problema que trae una culpa de la cual no sé ni estoy consciente que debo hacerme cargo de ella. Y pensaba en la salud de nuestra comunidad. ¿Cómo una congregación puede y debe ser saludable en términos del pecado? Dejar de pensar que el problema está afuera de ti, en el otro. El otro. Tú eres un pecador. Tú pecas por yerro. Yo he visto cómo tú erras en el camino. Yo he visto cómo tú te equivocas. Yo he visto, ¡pum! Y el día que tú arregles tu problema, entonces nosotros seremos mejores. Pero el Señor dice en su palabra, si alguien del pueblo ha pecado por yerro, dice, vamos a esperar a que se dé cuenta. Y si la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, entonces tú puedes ver a tu hermano cómo peca. Puedes reconvenirlo si el Señor te envía a amonestarlo de parte de Él. Es parte de la corrección, del amor. A lo mejor es como el Señor quiere darle a conocer que deje de sonreír con el perejil en el diente. A lo mejor el Espíritu de Dios quiere regalarle el enjuague bucal para que deje de estar siendo la persona que hace el ridículo. En términos de santidad estoy hablando, en términos de santidad. Cuando una congregación le saca buen partido a las enseñanzas del Señor, puede promover más sanidad y es más saludable su estado cuando adquiere la actitud correcta. Donde yo creo que tenemos que llegar al puerto hoy es este. La mejor actitud, el mejor aporte que yo puedo tener es apuntar hacia acá.
al que le tiene que caer el 20, así como dice el Señor en su palabra, no es a mi hermano, no dice sal a juzgar a los demás, apunta para acá, no hacia allá. Una congregación que no tiene salud es una congregación que vive apuntándose. Es que él pecó, o ella pecó, y ese pecado nos hace mal. Cuando es, Señor, ¿qué tal yo? ¿Y cómo estoy yo? ¿Qué opinas de mí, Señor? ¿En qué área de mi vida yo soy culpable y yo me tengo que hacer cargo? El mejor aporte de la santidad que tú puedes darle a nuestra congregación es que te encargues de tu vida de santidad con el Señor. Porque de la de tu hermano se está encargando el mismo Dios que está tratando contigo. Yo tenía la idea, no sé, no creo que lo logremos, no veo los equipos, pero tenía la idea de que nos sacáramos una foto aquí, todos nos apuntáramos uno a otro así y nos viéramos en la pantalla. Porque esa podría ser una actitud de vida, esa podría ser una radiografía, una fotografía de la congregación. Pero podríamos también adoptar la segunda alternativa, que es que todos nos apuntemos hacia acá. Y el mejor aporte, indudablemente, va a ser esa paciencia que le veo al Señor cuando dice, esto fue lo que me llamó la atención del texto, cuando se dé cuenta de su pecado. ¿Sabes que tú le podrías definir pecado a alguien? Le podrías dar una cátedra de la definición de qué significa y aún así no convencerse de que él está errado, porque la obra la hace el Espíritu del Señor. ¿Cómo puedes amar de la mejor manera? La edificación que tenemos juntos es aportándote a ti mismo. Señor, cuestióname a mí. Yo quiero preguntarte cuánto de mi persona tendría que hacerse cargo y no estoy consciente. Pero si tu Espíritu guía toda verdad, si tu Espíritu guía toda justicia, todo el juicio, la justicia y el pecado proviene de la revelación que tu Espíritu me dé, dime a mí, Señor, porque quiero aportar. Pero tú no puedes aportar la vida de tu hermano. Tú no puedes aportar la santidad de tu hermano. Tú no puedes justificar. Es más, es terrible, pero el Señor dice, vamos a esperar que la persona le caiga la convicción, porque ese es el regalo que Dios da. Cada uno tendrá la oportunidad de hacerse cargo de su propia vida de santidad con Él. Entonces, ¿qué es santurrón? La santurronería es, yo no soy tan pecador como ese, o yo soy menos pecador. Mi querida hermana, el pecado de tu hermano no te justifica a ti. El pecado de tu hermano no te hace superior, porque si en una área puede que tenga culpa tu hermano, en otra la tienes tú. Te lo aseguro, ¿eh? Eso sí que te lo firmo. Te aseguro que todos nosotros somos inconscientes de muchos pecados que cometemos. Necesitamos preguntarle al Señor. Muchas personas, me ocurre mucho, cuando solo me ven predicar y tenemos esta dinámica de culto, tienen la idea de que yo soy una persona súper poco sociable, que no me río ni con Cantinflas. ¿Quién es Cantinflas? Era un tipo re chistoso. ¿Quién es Cantinflas? Mira. Ejemplos del año de la pera. Pero es mi vida, ¿ok?
Y yo durante mucho tiempo aseguré que mucha gente me veía arrogante. Dice, usted era sumamente arrogante, no saludaba. Y la verdad que yo siempre me he esforzado por saludar, por ser como cercano, pero me di cuenta que era culpable, sin saberlo. Pero había que cambiarlo. Había que desarrollar más empatía todavía, había que hacer esfuerzos más grandes, aunque también en la devuelta de mano, evidentemente no basta, no se puede tener una idea solo por la imagen que tú ves de alguien que está predicando. Lo ideal es que tú lo veas en su vida cotidiana. Lo ideal es que sepas dónde vive, cómo vive, qué tipo de consecuencias de vida ha manifestado durante todos los años que predica. Pero eso de ser arrogante me molestaba. Pero no es posible que, ya, si una persona te lo dice está bien, pero si 10, 20 personas te lo dicen, no creo que los 20 estén equivocados, aunque a mí me gustaría que sí. Esta es la propuesta, mis queridos. Nos vamos a ir degustando, en primer lugar, la misericordia de Dios. Dios quiere un tema y una relación solo contigo, en primer lugar, y después con los demás. Pero en ese solo contigo significa, tú tienes la oportunidad de presentarte delante del Señor y correr el riesgo de hacer preguntas difíciles como, ¿qué opinas de mí, Señor? ¿Cuánta culpa voy cargando y no tengo idea? ¿Será que nos sentimos con estorbos en la vida a lo mejor y tenemos culpas que no hemos saldado solamente por no hacer una pregunta al Señor? El segundo consejo es, no te escudes en la falta de tu hermano. Eso no te hace más grande, solo te empequeñece, solo te disminuye. La falta de tu hermano es un trato que tu papá, me refiero al papá celestial, está teniendo contigo en un área y en otra la va a tener con tu hermano, con tu hermana, pero si tú consideras que eres mejor que otro, porque le ves pecado a él por yerro, incluso es probable que sea razonable tu argumento, pero el trato que dice el Señor, ¿cómo es que yo tengo que esperar? Dice, vamos a esperar que Él se dé cuenta de su pecado. Hermano, Dios nos está mirando siempre. Cuando tú te levantas está ahí el Señor. Cuando tú te acuestas está el Señor. Él sabe. Incluso conoce los pensamientos que nosotros tenemos mejor que nosotros mismos. Pero mi invitación hoy día es esta. Vamos a presentarnos, nos vamos a regalar nuevamente la oportunidad de preguntarle al Señor cómo estamos colectivamente. Y vamos a deponer la actitud de apuntar a los demás, porque el que espera pacientemente para que cada uno se haga cargo de su falta con el Señor, es el Señor. Te quiero pedir, como pastor de la congregación, que abandones el dedo acusador. No se puede edificar con personas que viven juzgándose unos a otros. No se puede edificar nada que te llena de desconfianzas. No se puede edificar solo lo que a ti te gusta. Hay cosas que a mí no me gustan, pero he tenido que aprender a convivir con ellas porque el Señor, a Él le ha placido regalarnos su llamamiento y desafiarnos en esto. ¿Terminé? Anclados. Es por culpa de anclados. Levítico 4, 5. Vea las figuras raras de la sangre, los machos cabríos. Es como una vez se convirtió en el camino, pero cuando lo conocimos él venía de todo el rock pesado. Me decía, el Señor es hardcore. ¿Por qué no? Es terrible cuando uno ve todos los sacrificios, la sangre moviéndose por todas partes.
Bueno, después cambió de opinión con los años, ¿ah? Ya le puso un mejor apelativo al Señor, pero es fuerte, porque el pecado no es una jugarreta, estar lejos del parámetro, de la métrica del Señor. Para quienes hayan escuchado, el Señor les bendiga. Pónganse de pie, por favor. Señor, danos un corazón que tenga sensibilidad a ti, que quiera esforzarse por conocerte, Señor, por disfrutar, que quiera ser como tú eres, Señor. Si tú dices que tenemos que esperar a que tú tengas un trato con cada persona, es lo que hay que hacer, Señor. Oro por mis hermanos que yo veo que pecan, Señor. Te pido que tú les convenzas, que tú les regales la claridad. Oro para que tú ilumines su entendimiento, como lo hagas también conmigo, Señor. En toda la ignorancia que yo tengo delante de ti, Señor. En todo aquello que yo no tengo conciencia, pero culpable soy. Te ruego, misericordioso Dios, que me muestres y nos muestres nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Oro para que tú nos enseñes a disfrutar de tu presencia, de la palabra que has puesto como una guía, Señor, que nos enseña a vivir. Te pido que tú bendigas, Señor, a las familias que aquí están. Como pastor, como líder de la casa, pido que nos perdones, Señor, por nuestras faltas. Perdona nuestra murmuración, Padre Celestial. Perdona nuestras malas intenciones cuando a propósito, Señor, hacemos cosas que no edifican. Y te pido perdón por aquellas que se hacen inconscientemente, pero aún así necesitamos que la sangre de Jesús nos vuelva a limpiar de todo pecado. Invocamos, Señor, el poder de la sangre de Jesús sobre nosotros, para sacarle la acusación a los espíritus inmundos también que sacan partido de esto. Borramos, Señor, pedimos que se escondan nuestras vidas bajo el pacto de tu sangre. Que esa sangre nos habla justicia y que le hable justicia al reino espiritual, al mundo invisible pero real. En el nombre de Jesús nos cubrimos, Señor, con ese pacto y pedimos que tu Espíritu nos abra, Señor, el entendimiento, que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Señor, a las generaciones pasadas que están entrelazadas para no permitir que la luz del Evangelio resplandezca, Señor. A través de amarras espirituales, iniquidades generacionales, Señor. Oro para que esos nudos empiecen a deshacerse en el ser interior, en el ser íntimo de cada uno de nosotros. Y que se encienda la luz de tu palabra, que se encienda, Padre, la luz, el entendimiento que tú quieres darnos. Que sean liberadas, Señor, las generaciones. Que la sangre de Jesús nos perdone, Señor. Y nos presentamos como una sola persona delante de ti, suplicándote que nos digas, Señor, lo que nosotros tenemos que arreglar, incluso que no es justo que seamos culpables cuando tú ya nos diste la propiciación para que no lo seamos, Señor. Enséñanos a aplicar la sangre del Cordero, que es Jesucristo el Mesías, en nuestras propias vidas, y que tu grandeza resplandezca, Señor, en una congregación que crece con salud. En el nombre de Jesús. Amén. Renunciamos a condenar. Renunciamos a cumplir con el ministerio que es de las tinieblas. El ministerio que nos ha dado el Señor es el de la reconciliación.
El apóstol Pablo dice: yo les ruego, reconcíliense con Dios. Todo lo que tenga que ver con acusar a otro, todo lo que tenga que ver con denigrar a otro, con lo que significa destruir a otra persona, no es del reino de Dios y no es lo que vamos a practicar en nosotros. Porque hoy día más que nunca somos más responsables. Entendimos que éramos culpables de cosas que no sabíamos, pero igual hay que hacerse cargo de ellas. Dios les bendiga. Somos benditos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vengan. Si tú decidiste santificar tu vida y tropezaste en el camino, levántate en el nombre del Señor, sigue confiando, sigue creyendo en el Señor y encárgate de atrapar a la presencia del Señor correctamente. Amén. Gracias.